el que estudiemos historia de la iglesia nos ayuda a de alguna manera redescubrir cómo dejar fluir el Espíritu. ¿Bien? No es que la iglesia de los primeros tiempos fuese la más perfecta, porque también tenía sus fragilidades, pero siempre hay que volver a los orígenes, porque en los orígenes está como que digamos la forma más esencial y sin tanto revestimiento, y eso es necesario que lo actualicen. ¿Okay? Hoy vamos ya a comenzar a ver la primera edad de la iglesia, que es la edad primitiva, los tiempos apostólicos. Bien, digamos de la iglesia en la historia, porque la iglesia ya existía. ¿Dónde? En el corazón del Padre, lo dice el catecismo de la iglesia. Ya la iglesia existía. Comienza a existir, digamos, en la historia humana con el acontecimiento de Pentecostés. Sin embargo, al nacer Jesús, que es la imagen perfecta del Padre, obviamente allí está la iglesia en la historia, pero digamos, como iglesia misionera, como iglesia activa, como iglesia en salida, el día de Pentecostés. Y en este tiempo nos estamos preparando para actualizar ese acontecimiento. Por eso es que Pentecostés es como el cumpleaños de la iglesia, porque es cuando la iglesia da sus, digamos así, sus primeros pasos. Aunque ya al venir Cristo existía la iglesia, pero la iglesia como esposa, que tiene, digamos, su dinamismo propio, ¿bien? Es en Pentecostés. ¿Okay? La vida de la naciente iglesia tenía, digamos, su motor o su combustible en la predicación de los apóstoles, que tenía un efecto sorprendente, y sorprendente no solamente por la manera de convencimiento en la que hablaban, sino porque generaban cambios de sorpresa. De ahí viene sorprendente, de sorpresa, repentino. Y eso hacía ver que, sin lugar a dudas, había allí una acción de Dios, había algo sobrenatural. Porque que por un discurso se diesen 3.000 conversiones, eso era algo de Dios. Ahorita ni siquiera yo hablando todos los días se dan 3. ¿Bien? O sea, es porque allí había algo de Dios. Y también porque era nuevo todo aquello. Era nuevo todo aquello, y esa novedad, pues, como lo habíamos visto, el pueblo judío ya la estaba esperando. Había un decaimiento no solamente de la religión romana, sino también de la institucionalidad judía, y eso suponía que, bueno, la mayoría estuviese muy abierta, pero así como había apertura, había también su resistencia y sus envidias, ya lo vamos a ver. No solo era el número de conversiones, sin embargo, sino el espíritu interior, el fervor religioso y el ideal cristiano. Eso era el punto neurálgico de la actividad de la iglesia apostólica, el fervor religioso. Y fervor religioso no en el cumplimiento de normas, sino en el saberse unidos a Dios, porque de ahí viene religión, religare, unirse al ser divino. El fervor religioso ardiente, estoy ardientemente unido a Dios y eso quiero compartirlo. Y eso mueve tanto mi interior que no me puedo quedar con eso, y mi ideal es hacer llegar a Cristo a los demás. Y eso nos hace falta mucho hoy. ¿Por qué? El carisma se ha rutinizado por la institución. Todos nosotros somos un pueblo carismático, y las instituciones son una ayuda necesaria, pero a veces pretendemos que las instituciones lo agoten todo, y eso es lo que hace frenar el carisma. No es que tampoco vamos a dejar que todo sea anárquico sin ninguna organización, pero cuando la institucionalidad está de primero, esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer así, esto tienes que hacerlo así, etcétera, 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 sin ecuanimidad, eso va frenando la acción del Espíritu.